Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Marta Guerra. Estamos en empezando este seminario de vida en el Espíritu. Hoy vamos a tener la primera charla que es el amor de Dios. Tenemos con nosotros a Álvaro Cepa. Hola Alvarito, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Bienvenidos a todos y cada uno de los que están sintonizándonos en este momento. Mil Bueno, bendiciones Alvarito, para todos. este tema muy hermoso del amor de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que a través de su amor, de su amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros, derrame sobre nosotros ese amor acá en cada corazón, en cada persona, en nuestras vidas, en aquellas áreas de nuestras vidas que más necesitan de la presencia del amor sanador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, en el programa pasado estábamos un poquito desubicados. A veces a uno se le corren los cables, como decimos, pero bueno. Tenemos en la lectura del Evangelio San Marcos, capítulo 16, que dice, luego les dijo, esto es cuando ya el Señor iba a ascender a los cielos y les dijo a todos los discípulos, ¿no? A sus apóstoles. Luego les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. En otra versión dice, y ellos sanarán. Bueno, palabra de Dios. Ya la vamos. Vamos, Señor. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que a los que crean, ¿no? Aquí nos está diciendo porque siempre hay algo que dice, no, pero es que porque los carismáticos imponen mano, que solamente son los sacerdotes. Claro, una cosa es la imposición de mano sacerdotal, que es para el perdón de los pecados, pero este es un mandato que dice la palabra, y esto lo decía el Papa Pablo VI, ¿sí? Por eso decía que los carismáticos, que la renovación carismática era una iglesia en movimiento. ¿Por qué? Porque es una iglesia básicamente es de laicos, ¿sí? Claro, hay sacerdotes, el sacerdote con nosotros, pero los laicos, pues, decía también el Papa Juan XXIII, decía que esta era la era de los laicos, porque realmente, pues, no hay tanto sacerdote y no necesariamente uno tiene que esperar que si el sacerdote no puede ir a visitar a un enfermo, pues yo puedo ir a visitar al enfermo y yo puedo orar por el enfermo, ¿sí? Pues les digo, hay cosas que son reservadas para los sacerdotes, pero esto de imponer las manos, una mamá, yo le pongo en el ejemplo Alvarito de mamá, yo que soy mamá y tuve mis niños pequeños, un niño se cae, ¿sí? ¿Y a dónde corre? Pues a donde la mamá. ¿Y la mamá qué hace? Pues le toca la herida, le da un besito, la toca. Y ese contacto, el contacto de la mamá con el niño, pues le pasa el dolor, cura el dolor, ¿no? Entonces, el Señor aquí es que es un mandato, vayan y pongan las manos, el que crea y sea bautizado, se salvará y estos son los signos que le acompañarán. A los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, que son el don de lenguas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se podrán bien. Y esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Sobre la renovación carismática, ¿sí? De orar por los enfermos, ¿sí? Porque es que no es la persona la que actúa, es el Señor el que actúa. Yo creo que tú has orado por mucha gente, al igual que yo y muchas personas que nos pueden estar viendo, ¿no? Uno ora por los enfermos y el Señor es el que hace.
uno lleva la palabra de Dios y el Señor es el que actúa. Es que es el Señor el que actúa, no somos nosotros. ¿O es así, Alvarito? Claro, es mi Dios el que hace la obra. Nosotros, como decía Padre Emiliano Tardí, somos el burrito con donde Jesús se monta para él hacer su obra y hacer de la suya. ¿Sí? Simplemente es dejarnos usar por el Señor para hacer la obra de Dios. Bueno, Alvarito, entonces como ya dijimos que íbamos a hablar del amor de Dios. Casi, yo pienso que hoy en día el amor esa palabra amor se ha manoseado tanto, se ha desfigurado tanto, que poco a poco hemos dejado que se pierda la esencia de lo que es el verdadero amor. ¿Y quién, y qué verdad, cuál es el amor verdadero? Dice la palabra que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y como Dios es amor, pues Él no puede hacer otra cosa sino amarnos. Entonces, lo que hace Dios es nos ama a todos incondicionalmente. Ama al pecador, ama al rico, ama al pobre. O sea, Dios nos ama a todos. Y por eso dice la palabra porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo el que que crea en él, tenga vida y se salve, ¿no? Juan 3:16. El amor de Dios es tan grande que ¿quién de nosotros daría un hijo por alguien? Pues yo no creo que uno vaya a dar un hijo por alguien, ¿no? Entonces, una de las características del amor de Dios, ¿no? Es que Dios nos ama y se comunica personalmente con cada uno de nosotros. ¿Cómo así que Dios se comunica personalmente contigo, Alvarito, y conmigo? ¿Es eso posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a buscar de nosotros, porque somos sus hijos. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos de Él. Somos nosotros muchas veces los que no buscamos amar a Dios. O sea Primera que de Dios, Juan 4, primera de Juan, en un texto, primera de Juan 4:9 nos dice, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Esto está en el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces, Él nos amó primero. Dios te ama a ti y me ama a mí, nos ama a cada uno de nosotros. Podemos ver un ejemplo interesante en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, donde Felipe bautiza al etíope, ¿sí? Y vemos allí cómo aquel hombre quería conocer de esto y no sabía, pues nadie me lo ha explicado. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur, por el camino que va a Jerusalén, a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etíope, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había en Jerusalén, había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Ahora regresaba sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro, quédate pegado a su lado. Mientras Felipe corría, le oía leer la profecía de Isaías. Le preguntó, ¿entiéndelo? ¿Estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo al que traquilaba. No abrió su boca. Fue humillado y privado de su derecho. ¿Quién podría hablar en su defensa, en su decencia? Porque descendencia. su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro?
Felipe empezó entonces a hablarle y anunciarle a Jesús, partiendo de ese texto de la Escritura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Entonces, aquí, en espérame el un verso segundito, yo creo que es 36. importante. Sí, sí, lee el verso 30 y dicho esto, mandó detener el carro. Es decir, Sí, entonces, léelo, Martín. siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó y al subir del agua, el Espíritu Santo lo arrebató. De modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, Bueno, Señor. en este primer punto, entonces vamos a dividirlo en 4 puntos. Ese primer punto es, Dios te ama personalmente porque Él es tu Padre. Entonces, Dios nos da esa identidad, al ser hijos de Dios, Dios nos hace, Nos da una identidad. nos da una identidad, ¿no? Entonces, pasamos a ser hijos de Dios. Este eunuco era una persona importante, ¿sí? Pero a la larga el eunuco no tenía lo que él había llevado de diezmo allá a Jerusalén, no era de él, era de la reina. Prácticamente él no tenía nada, pero él estaba en su corazón, estaba buscando a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo llama personalmente a través de Felipe, que no era Felipe el apóstol, sino era un diácono que habían nombrado recientemente. Entonces, el papel de Felipe es hablarle en el nombre del Señor. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Habrá personas que dicen, no, pero a mí Dios nunca me ha llamado. Dios siempre nos está llamando, siempre está visitándonos. Esto se llama el tiempo de la visitación, ¿no? Cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, mire que Jesús se queja, cuando llora sobre Jerusalén, dice, por no haber escuchado y no haber aceptado el tiempo de la visitación. ¿Qué estamos viviendo en este momento a través de este seminario de vida en el Espíritu? Un tiempo de visitación. Dios está golpeando, Dios golpea, ¿sí? Como no le escuchamos, pues se queda como un ratico quieto, pero vuelve a llamarnos. Si tú y yo pudiéramos mirar hacia atrás nuestra vida, vamos a ver que nosotros siempre Dios nos ha buscado, siempre Dios te ha buscado, ¿o no es así, Álvaro? Siempre Dios va a buscar de nosotros. Y es esto, siempre Dios va a buscar de cada uno de ustedes televidentes que nos están viendo, a través del problema, de la dificultad, de las situaciones difíciles, aún en el mismo pecado, Dios va a buscar de ti en tus propias tentaciones. Sigue, Ah, Martica. y es importante que nosotros tengamos un oído receptivo, ¿no? Porque pues muchas veces oímos más, no escuchamos, que no es lo mismo. La misma palabra nos dice que hay que aprender a escuchar. Pero ¿quién nos hace escuchar? Pues el Espíritu Santo. Nos da un oído de discípulo para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquí, ¿qué hace el eunuco? Pues el eunuco está leyendo, pero no entiende. Él necesitaba ¿qué? Él necesitaba ese toque del Espíritu Santo y aquí hay algo bien bonito al final, cuando dice que Felipe lo tomó el Espíritu Santo y se lo llevó, pero ¿qué? Pero, pero el eunuco siguió gozoso su camino, gozoso. O sea, el Espíritu Santo, a través de ese bautismo, ¿qué le regaló al eunuco? El gozo, la alegría y con toda seguridad que este personaje, que no está el nombre de él, este personaje fue a evangelizar allá a su patria. Mire que en estos días que yo estaba preparando estas charlas, leí algo que para los judíos los eunucos eran considerados como una raza inferior, al igual que los fariseos no querían a los cobradores de impuestos, no querían a los publicanos, no querían a las mujeres estériles, porque también las desechaban. Una mujer que era estéril era considerada como
como no digna de estar entre ellos, ¿no? Porque era mal visto la esterilidad. También a los eunucos, ellos no podían, y los gentiles, ¿no? O sea, que solamente eran ellos. Pero aquí el Señor empieza a tocar corazones de personas que no eran judíos. O sea, esto vino para los gentiles, el llamado. Nosotros somos gentiles que gracias a Dios que nos correspondió también a nosotros, porque al no aceptar los judíos la palabra de Dios, pues se extendió a los gentiles, y aquí viene a calar los eunucos. Entonces Dios viene por el rico, por el pobre, por el de piel morena, por el de piel blanca. Dios viene por todos, ¿no? Por las mujeres que también no eran, en ese tiempo no eran tan tenidas en cuenta. Dios viene por todos y viene personalmente a hablarte. De ahí que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que podamos escuchar la voz de Dios. El segundo punto, te ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Él es amor, ¿sí? Ya les habíamos hablado de esta cita, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo que crea en Él tenga vida en abundancia. Nos ama incondicionalmente, no tiene condiciones, no. El amor humano es el que pone condiciones. Yo te amo mientras tal cosa. Yo te amo si me das tal cosa. Pero Dios no nos pone condiciones. Dios nos ama tanto, 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 que inclusive aún en medio del pecado, Dios también nos ama, o nos así, Alvarito. Claro, voy a la cita otra vez, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Dios nos ama profundamente y nos quiere a cada uno de nosotros. Te quiere a ti, me quiere a mí, nos quiere a nosotros, a cada uno de nosotros como nosotros somos. Dios no te pone condiciones. Nosotros, el amor humano es muy acondicional, pone sus condiciones, pero el amor de Dios es incondicional y siempre fiel. Tú puedes cambiar. Hay personas que cuando están en la inmunda, en la inopia, ahí sí buscan de Dios, pero cuando reciben la bendición de Dios se alejan por completo del Señor y hasta ahí les llegó el amor a Dios, ¿sí? Porque ya subieron. Entonces, no buscamos amar a Dios para que nos solucione el problema, no buscamos amar a Dios para que nos sane, para que nos libere, no buscamos amar a Dios para ganarnos la lotería, buscamos amar a Dios porque nos hace feliz y con Dios todos lo podemos, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero aquí hay otra cosa importante en cuanto al amor de Dios. Hay una lectura muy bonita que todos la hemos escuchado acerca del hijo pródigo, ¿no? ¿Quién es ese hijo pródigo? Pues es aquel hijo que aún siendo joven su papá y estando bien de salud le pide la herencia, ¿no? Dentro de la cultura de los judíos, no sé, nunca un hijo le pedía la herencia al papá. Hoy en día, pues hasta sí hay papás que les heredan en vida a los hijos, pero antes no, antes era pues lo usual era que el papá muriera para que los hijos recibieran la herencia, ¿no? Es más, inclusive eh, aquí hay que ver otra cosa. Dentro de esta cultura había solamente los mayores recibían la herencia, ¿no? Y este hijo era menor, o sea que había un hijo mayor. Hoy en día se reparte la herencia por igual, ¿no? Es como si en ese Sí, tiempo las mujeres tampoco recibían herencia, ¿no? Solamente el mayor, ¿no? El hijo hombre, ¿no? Pero bueno, sí. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace este papá? Hace este papá que ama tanto a sus hijos, que no tuvo inconveniente y le dio la herencia, ¿no? Lo vemos ahí en el hijo pródigo, ¿sí? No lo vamos a tener a leerlo, ojalá que lo puedan ustedes leer, ¿sí? Lucas 5, del 11 en adelante, Lucas 5, donde está el hijo pródigo. Pero hay un pintor muy famoso que pintó el cuadro del hijo pródigo, que es Rembrandt, ¿no? Yo creo que todos Sí. tenemos como muy presente esa imagen del hijo pródigo volviendo a casa, ¿no? Y mire que pasó muchos años, porque no fue que fue ratico que el hijo pródigo se gastó toda la fortuna
porque era muchísima la fortuna que tenía este hijo pródigo, que se llevó todo el dinero, ¿no? Y lo que a uno le llama la atención es esa palabra, y se marchó lejos de su casa, porque hay hijos que dicen, bueno, yo me quedo aquí en la misma ciudad y sigo trabajando, pero no, él quiso alejarse de su papá. Y eso es lo que nosotros hacemos, Alvarito, cuando la persona peca, cuando nosotros pecamos, pues simplemente es que le decimos a Dios, yo ya no quiero nada con usted, yo me voy a hacer mi vida. Eso es lo que hace un pecador, ¿o no es así? Y eso es lo que hemos hecho nosotros, porque tú y yo y todos hemos pecado, y cuando optamos Claro. por el camino que no es el correcto, simplemente le decimos a Dios, ya no quiero estar aquí, ¿no? Voy al libro del Isaías capítulo 49, Isaías 49, versículo 15. Pero ¿puede una madre olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna se olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Mira cómo te tengo grabado tu nombre en la palma de mi mano. Aquí nos tiene Dios grabado, ¿sí? En la palma de la mano. Y una investigación reciente miraba un poco lo que era el genoma humano, pero se me escapa ahorita el término médico, pero ellos sacaron la geometría bíblica y en el genoma humano aparece impreso en las letras que es de izquierda, de derecha a izquierda, el nombre de Yahvé. En tu sangre, en mi sangre, toda la sangre de la creación. Tenemos Aparece este sello, fuimos sellados con sellado. la sangre de Cristo. Ujú. Claro, claro. Y tenemos marcados, somos marcados, tenemos sellado el Propiedad. nombre de Dios. Yahvé significa Dios, Dios, ¿sí? Entonces, somos hijos de Dios. Dios te ama aunque tú no lo ames. Dios te mira aunque tú no lo mires. Dios te escucha aunque tú no lo escuches. Dios te busca aunque tú no lo busques. Y Dios te habla aunque tú no le hables. Y Dios te ama aunque tú no lo ames. ¿Sí? Diría Jeremías, tarde te conocí, no, perdón, decía se me escapa Agustín, San San Agustín, tarde te Agustín. conocí, tarde te amé. Hermosura siempre igual. Tú estabas dentro de mí y yo fuera de ti. Exhalé tu perfume y me enamoré de ti. Me has seducido, Señor, lo que dice el profeta Jeremías. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir por ti. Dios quiere que tú te acerques a Él, pero dale la oportunidad. Él te ama y te quiere como nosotros somos. Él nos ama a todos como nosotros somos. Pero Marta, ¿cómo sería darnos la oportunidad de dejarnos amar por Dios? ¿Qué tendríamos que hacer? Y aquí vendría entonces la otra charla, ¿no? Ujú. Pues viene el pecado. Pero bueno, aquí hay algo bonito porque yo estaba pensando hablarles algo de San Agustín en cuanto a esta frase tan bonita que dice, tarde te amé, oh hermosura, tan nueva y tan antigua. Pero, ¿qué era lo importante? Porque yo lo viví, personalmente yo lo viví. Y creo que todos hemos pasado por eso. Pensamos que Dios está afuera y empezamos a Sí. buscarlo en muchas cosas, ¿no? En todos Empezamos lados, a por todas buscar partes. se busca el amor en falsas amores, se busca a Dios mira, mucha gente que está metida en nueva era, en esa falsa angeología, en todo ese tipo de religiones orientales, y que la gente hoy El en día yoga. tiene, no, imagínate, ahora, imagínate que ahora ponen, eso ni nosotros los creyentes, ponen a Buda y le ponen una vela a Buda, ¿no? Y para ellos es lo último porque les da paz, ¿no? Y nosotros teniéndolo todo, pues nos olvidamos de Dios. Y pensamos que el hijo pródigo, pero ese hijo tan malo que le pidió todo y se lo gastó todo. Y no fue para hacer inversiones, fue para dedicarse a todas las locuras del mundo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de qué significa que tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Es que en el momento, y yo sí lo hablo mucho en la sanación del vientre materno, en el momento en que este es el óvulo y este es el esperma, ¿no? El momento que el esperma Sí, entra en el óvulo, ahí en ese momento hay una explosión de luz. Se ve en un fogonazo, sí, han sí. tomado fotos,
Entonces, ese es el momento en que Dios sopla el aliento. Ahí ya hay Ujú. una vida. Y Dios sopla el aliento sobre ese óvulo fecundado. Y ahí es cuando se da ese encontrarse ese ser con el rostro de Dios. De ahí que la palabra dice que sus ángeles contemplan el rostro de Dios. ¿Qué más puro que un bebé en el vientre de la mamá? Entonces, los ángeles ven el rostro de Dios y le transmiten a ese ser en el vientre de la mamá el rostro de Dios. Nosotros ya nacemos con ese regalo que no nos recordamos, pero allá en nuestra memoria, en el subconsciente, tenemos ese rostro de Dios. Y como tuvimos esa alegría y ese gozo, ese ser, eso que sentimos allí, la gente lo trata de buscar afuera, pero Dios está allá adentro. Entonces, lo más importante, Alvarito, es que tú, yo y todos nos debemos encontrar, que nos reencontremos con el rostro de Dios que está en nuestro corazón. De ahí de ahí de que el Señor nos ama personalmente, incondicionalmente, y Dios quiere lo mejor para ti. ¿Qué papá, dice Jesús, qué papá si su hijo le pide una piedra, perdón, le pide un pan, le da una piedra, y si le pide un pez, le da una serpiente? Ninguno, porque nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, dice la palabra. ¿Qué será Dios con nosotros? Pero alguien que nos esté viendo dirá, pero es que a mí Dios no me ha dado nada bueno. Eso es lo que tú crees, que Dios no te ha dado nada bueno, posiblemente porque Ujú. tú te has alejado. Y ese hijo pródigo, mira que aquí tengo algo bien bonito que dice cómo va ese hijo pródigo, cómo llega a la casa. Primero, papá Dios, papá sale corriendo al encuentro, aunque ya el Sí, señor sí. estaba en la edad, porque ya haya pasado muchos años, pero decía una vez el doctor Castañón que él se imaginaba a ese papá en una terraza, allá mirando a lo lejos y todos los días buscando, mirando, porque él no pierde la esperanza. Y Dios nunca pierde la esperanza de que así sea en el último momento de su vida, nosotros nos Nos volvamos a Él acerquemos. y el pecador se vuelve a Dios. Entonces el hijo que vuelve a casa, el muchacho lleva unas sandalias, yo creo que todos nos lo podemos recordar cómo está ese hijo pródigo. Va casi sin sandalia, va con un pedazo de sandalia, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Ujú. Pues la miseria. Ya para los judíos, las personas que andaban descalzas eran esclavos, eran miserables, eran esclavos, ¿sí? Sí. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo que indica que ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque de tanto caminar se rompieron sus pies, ¿no? Va vestido con harapos, ¿no? Y básicamente es así como puede estar nuestro vestido de la gracia, aquel que recibimos en el momento del bautismo, ¿no? En estos días escuchaba Sí. algo muy interesante que decía el padre Cancelado, decía, un peso de tu espalda tú lo puedes quitar muy fácilmente con solo sacudirte, o sea, un pecado grave. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo, pero resulta que tu vestido puede estar todo manchado y todo salpicado por pecados Ujú. veniales si no te das cuenta. Sí, A así veces es. el pecado grave nos sentimos y uno dice, uy, sí, esto, pero los pecados veniales no los sentimos y nos acostumbramos. Y eso es como la lepra, ¿no? Que va avanzando y va avanzando y no nos damos cuenta, ¿no? Tiene la cabeza rapada. ¿Por qué? Porque para el judío lo que más prestigio le da, yo sé, yo creo que tú también has estado en Tierra Santa, bueno, su cabello largo, Sí. ellos usan unas, como diríamos aquí en Colombia, cachumbo, yo no sé cómo se le dirá en otra parte, pero es el pelo así enroscadito largo, ¿cierto? La barba, para el judío la barba. Y este personaje, este hijo pródigo, está rapado, no tiene barba, ¿cierto? Entonces es como ya se le considera como un paria, como un esclavo, ¿sí? Lleva una pequeña espada que todavía le quedaba alguito de dignidad, porque la espada daba la dignidad. Lleva yo creo que como una especie como de cuchillito casi, ¿no? ¿Dónde está recostado? Sobre el corazón del papá. ¿A dónde tenemos que llegar? Tú y yo y todos tenemos que llegar al corazón de Dios.
al corazón. ¿Y quién nos lleva al corazón de Dios? Pues el Espíritu Santo nos va llevando, nos va aumentando el amor hacia Dios, ¿no? El hombre está, Sí. él está casi ciego, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Él con sus manos trata de tocarle el rostro de su hijo. Las manos de Dios son sanadoras, las manos de Dios acarician, así como las manos de la mamá consienten a los hijos. Imagínate tú en este momento, imaginémonos todos que las manos de Dios se posaran sobre nosotros. ¿Qué sentiríamos? Ese gozo a través de las manos de Papá Dios, ¿no? El, Sí, el, sí. el papá, el dueño de casa, lleva ropa bordada en oro, una túnica de rojo intenso que significa el amor, y pone sus manos sobre el hijo recién llegado. Un anciano que reconoce a su hijo no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y Ujú. muchas veces uno no necesita saber la mamá, solamente porque la mamá, uno de mamá, conoce el rostro de sus hijos, ¿no? Este hombre Sí. va mucho más allá de su mirada, en su mirada eterna que alcanza a todo ser humano. El núcleo del cuadro de Rembrandt son las manos, ¿no? La mano izquierda Sí. es una mano varonil, es gruesa, que ya estábamos analizando. Desde acá se ve grueso el antebrazo y la mano gruesa, en señal de que de protección y fortaleza. Y la mano derecha es mano de mujer, que da Ujú. ternura. Entonces, en Dios encontramos que la ternura, encontramos la fortaleza, encontramos la fuerza. En Dios lo encontramos todo. A mí me parece muy hermoso, por eso quería compartirles esto. Ojalá que ustedes puedan, yo no tenía por acá una imagen bueno, del hijo pródigo, para que la busquen, de Rembrandt, ¿no? Bueno. Sí. Dios tiene mano derecha, mano izquierda. La Ajá, una es la mano de esa mamá que ama, que cuida, que protege. La otra es la mano, ojo, de ese papá que corrige, que exhorta, ¿sí? Que también castiga para que el hijo vuelva a redir, ¿no? Porque también ajá, pasa esto, Marta. La persona dice, yo me convierto, pero ya Dios me perdonó, ¿para qué me voy a confesar? Ya yo conozco de Dios ya, yo estoy santo, inmaculado, y no hay infierno, no hay nada, purgatorio, todos nos vamos para el cielo derechitos, ¿sí? Entonces, así no funciona el tema. O sea, Dios tiene una mano derecha y una mano izquierda, ¿sí? Y es importante tener sí. esto claro, ¿no? Sí, de otra persona, yo le escuchaba a un padre también decía que la mano de la misericordia y la mano de la justicia, porque en Dios Sí. también hay justicia, ¿no? Pero tú tienes mucha razón, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque es el pecado, ¿no? Porque las personas piensan Ujú. que yo ya me convertí y yo porque fui a un retiro X, yo ya estoy por encima del bien y del mal. No, día a día tenemos que trabajar Día por tras nuestra día, cada vez conversión, más. por nuestra conversión. Y el amor de Dios sí, es hermoso, pero tampoco confiarnos de que como Dios me ama, pues Dios me perdona. No, así no funciona, ¿no? Y como Dios nos ama a todos, pues una vez escuchaba a un sacerdote esto, tremendo me parece, ¿no? Mire, tranquilo, Dios nos ama a todos, o sea, Dios nos ama y nos perdona. Entonces, si una persona escucha eso, pues dice, bueno, entonces yo para qué me esfuerzo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Yo para qué me confieso? ¿Yo para qué busco de Dios? Ya Dios me perdonó y ya. Me arrepiento en el último momento, igual voy al cielo. Así no funciona el tema. No funciona el tema. Bueno, entonces vamos para el tercer punto que ya habíamos mencionado. Dios quiere lo mejor para ti porque eres su hijo, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿sí? Tenemos aquí unas citas bíblicas para que a ustedes les quede tarea, que es Efesios 3:20 y, bueno, Lucas 15, que ya dijimos, Lucas 15, 5, 4, 5, Juan 16:20, Juan 16:20, Primera de Tesalonicenses 5:18, uh-huh. Primera de Tesalonicenses 5:18. Marta, y este salmo, mira tan bonito, aquí hay un punto interesante, el Salmo 32, verso 3 al 5, perdonar y pedir perdón.
¿sí? Ujú. Que es Sí, porque muy es importante. es importante acerca de perdonar y pedir perdón. Bueno, eh, hasta ahí, pues yo creo que es como lo más importante. Quería compartirles, y esto lo hemos estado ya hablando con Alvarito, unos puntos que encontré hace bastante tiempo y los tengo aquí los voy a leer así como rapidito para que hagamos la oración final. Ujú. Dice, Dios quiere que recuperemos la felicidad. ¿Qué quiere un padre para sus hijos? Pues un padre para sus hijos quiere que sus hijos sean felices. ¿Pero por qué no somos felices? Porque simplemente no hemos escuchado la voz de Dios y no hacemos lo que nos manda. Esta tarde estaba yo hablando con una persona, no mentira, fue ayer por la tarde estaba hablando con una persona y me decía, yo creo que todos nos vamos a salvar. Yo decía, ¿cómo? Pues sí, porque pues si es que si uno le ora a Dios a su manera, pero yo le oro a Dios a mi manera. Y yo le decía, pero ¿cuál es la manera tuya? No, pues desde la casa. Entonces le decía, no, pero es que si tú entras a una universidad, ¿qué te dicen? Tiene que venir a la universidad, tiene que cumplir A con esto, estudiar. tiene que cumplir con esto para estudiar. Y si vas a un trabajo, ¿qué te dicen? Ah, no, tiene que cumplir con un horario. Aquí los horarios de tal a tal hora, tiene que hacer esto y esto y esto. Nosotros nos hemos vuelto muy laicos del Señor, ¿no? Entonces, como Dios me Ujú. ama, pues Dios me va a perdonar todo. No, Dios no, así no. Pero Dios quiere que seamos felices. Entonces, estos punticos yo pienso que serán de mucha ayuda para todos. Y voy a tratar como así, como de resumirlos y voy dando las citas para que en su casa los busquen, porque pues aquí no tenemos el tiempo, pero vamos a mirar Jeremías 31 del versículo 9, 11, 16, 17, 18. Jeremías, repito, 31. Ujú. Bueno, para que sea más fácil, anoten, lean lo del 9 y el 18, así para que sea más fácil, ¿no? Bueno, primera de Juan, perdón, no, Juan 16, 20, ¿no? Eh, Esto es que dice, si sabemos, bueno, ojalá que, bueno, mejor búsquenlo en su casa porque yo me pongo aquí y se nos va el tiempo, ¿no? Donde se nos habla de que no podemos vivir tristes, tenemos que estar alegres, ¿sí? Entonces, Sí. esto que les voy a leer son 4 claves para recuperar la felicidad. Bueno, voy despacio. Bueno, Ujú. Salmo 167, 11, para que ustedes lo busquen en su casa. Salmo 167, 11. Primero, acercar nuestra vida nuevamente a Dios. O sea, Dios nos está llamando, te está llamando para que nos acerquemos otra vez, para que seamos esos hijos pródigos que teníamos que llegar a casa. Aún el hijo que estaba en casa, no estaba en casa, estaba de cuerpo físico, pero estaba alejado de su padre. De ahí que su papá le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. El hijo mayor no sabía, ni se había dado cuenta, toda la riqueza que tenía en casa. Era un hijo que estaba presente, pero ausente del amor de Dios. Ambos hijos, cada uno tenía su problemita, ¿no? Un hijo, el Ujú. menor se había ido, no había Sí. aceptado el amor del papá, y el menor, ¿no? Y el mayor vivía en casa, pero como si no viviera en casa, ¿no? Entonces, acercar nuestra vida nuevamente a Dios, Salmo 167, 11, ¿sí? Solamente en la presencia de Dios se alcanza el verdadero gozo, la felicidad en Él, sin depender de cosas exteriores. Hay gente que dice, yo fuera Ujú. feliz si viviera en tal parte, yo fuera feliz si tuviera tal carro. Y yo les aseguro, he escuchado a mucha gente, yo pensaba que la felicidad estaba en tener un carro, que la felicidad estaba en vivir en tal estrato. No, esa no es la felicidad. Son cosas adicionales, pero por eso dice la palabra, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo Y lo demás demás vendrá por añadidura. va por añadidura, ¿no? Segundo punto, procuremos siempre hacer felices a los demás. ¿Dónde radica la felicidad en tu casa? En que tú hagas feliz a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero hay gente que vive solamente en función, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Sí? ¿A costa de qué? Uno no puede ser feliz a costa del sufrimiento de las demás personas.
Un hombre no puede ser feliz a costa del sufrimiento de unos hijos, de una esposa, o lo contrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos que Sí. empezar, a eso nos tiene que llevar el amor. El verdadero amor nos tiene que llevar a dar el amor, a no quedarme con el amor de Dios, porque como tú dices, no, yo ya cambié, yo ya estoy bien, yo ya me convertí, y aquí estoy yo aquí y los demás allá. No, no. Nosotros, el amor de Dios nos tiene que llevar ¿a dónde? A ser felices a los demás. Hechos 20:35. Más Ujú. bienaventurados es el dar que el recibir. No, Sí. no hay egoísmo. Dios nos recompensará cuando nos ocupemos de sus cosas. Mateo 6:31. No buscar, no hay que buscar las añadiduras. Toda la gente, es que yo busco las añadiduras, pero no busco a Dios. No, aquí tenemos es que buscar a Dios, que lo demás vendrá por añadidura, Por ¿no? añadidura. Exacto. Tercer punto, un corazón agradecido. Mire, si algo el Señor nos recrimina en la palabra es no tener un corazón agradecido. Cuando el Señor sana a los leprosos, dice, ¿cómo? ¿No eran 10? Solamente uno fue a darle gracias al Señor. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Personalmente a mí, a ti, Alvarito, a tanta Uf, gente, y a veces ni le agradecemos a Dios, ni le agradecemos a Dios. Entonces, es que bonito cuando uno tiene un corazón agradecido. Y yo siempre he dicho que cuando uno tiene un corazón agradecido, compromete más a Dios. Porque si claro. a mí como mamá me dicen mis hijos, ay mami, gracias por esta comida, te quedó rica, gracias. ¿Qué hace uno? Ay, voy a volver a hacer otra comida para invitar a mis hijos a que vengan a comer. ¿Por qué? Porque es que un corazón agradecido mueve la mano de aquel que todo lo puede. Entonces, Señor, gracias porque tú permitiste esto. Gracias porque me diste esto. Gracias por mis hijos. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo leer. Yo tenía una amiga que tú te acuerdas de Lili de Salazar. Ajá. Ella me decía esto. ¿Usted le han dado las gracias a Dios por ir a hacer del cuerpo al baño? En el baño. Ujú. Que es lo básico, ¿no? Uno se levanta y mucha gente va al baño ya. Sí, ¿Cuánta gente que no puede orinar? Tiene que ponerle una sonda. Y para nosotros sí. es sencillo. ¿Cuánta gente, el solo hecho de comer, de tomarme un sorbo de agua, ¿no? La Ujú. puedo pasar. Yo conozco personas que tienen que ponerle sonda porque no les pasa la comida, No le pasa ¿sí? el agua. No les pasa ni el agua ni la comida. Entonces, démonos cuenta que hay cosas tan básicas para darle gracias a Dios y a veces pensamos que a Dios se le debe dar gracias, claro, también por lo grande, pero en esas pequeñas cositas, ahí está el amor de Dios y la mano de Dios, ¿no? Entonces, decíamos un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18, para que miremos sobre el agradecimiento a Dios. Y por último, el cuarto punto, Salmo 32:3-5, perdonar y pedir perdón. Tú ya habías hablado eso sobre el perdonar y el Ujú. pedir perdón. Es tan bonito cuando uno reconoce, pero no sé por qué se nos dificulta tanto el aceptar que nosotros cometemos faltas. Pensamos, todos me han hecho a mí cosas, pero ¿yo qué he hecho? ¿Sí? Entonces hay que pedirle mucho el Espíritu Santo también viene en nuestro auxilio y nos va a mostrar los pecados que tenemos. Nos faltaba esa parte importantísima, Alvarito. Quién nos arguye de pecado? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es que todos nos vemos tan buenos y tan queridos, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que viene a arguirnos del pecado. Él nos va mostrando el pecado. De ahí que cuando queramos preparar una buena confesión, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, muéstrame. Yo les comentaba en un programa pasado de un fray que el director espiritual lo mandó a confesarse todos los días. Y yo sí, yo para mí decía, yo lo escuchaba y yo decía, Dios, y, pero uno que, ¿cómo así confesar todos los días? Uno, ¿cómo hace para entonces, pero yo le decía, ¿y cómo hizo Fray para esto? Y Fray José me decía, no, es que no es el pecado que a diario, sino que el Espíritu Santo empieza a mostrarle pecados desde la niñez que uno tiene olvidados.
pero hay pecados que están olvidados, mas no perdonados, ¿sí? Y claro, Exactamente. entonces la gente se escuda que, ay, no, a mí el Padre me dijo que todos mis pecados me quedan perdonados, sí. Pero si el Espíritu Santo te muestra un pecado que fue olvidado, mas no perdonado, tú tienes que confesarlo. De ahí Claro. la importancia que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son nuestros pecados para poderlos confesar, ¿no? ¿Qué necesitamos Entonces, mejorar y perdonarnos? ¿De ajá, qué necesitamos perdonarnos, no? ¿De qué bueno, necesitamos cambiar nosotros también? Sigue, Martica. bueno. Entonces, aquí hay que pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón hacia las otras personas, ¿sí? Sí. Y si tú estás triste, eso es para ti que no lo estás viendo, es porque tu corazón está enfermo. La tristeza Ujú. del corazón es un síntoma de una enfermedad. Hay una carencia, hay un dolor, hay algo que te está quitando la tristeza. ¿Quién te puede devolver la alegría? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? Hay una canción que dice, al Espíritu Santo voy a llamar. Entonces, Espíritu Santo, Ujú. toca nuestros corazones. Espíritu Santo, muéstranos qué hay en nosotros que necesita ser renovado y ser cambiado. Bueno, hoy terminamos ya la primera charla, porque realmente llevamos una, pero que fue la introducción, esta charla que se llama El amor de Dios. La siguiente charla va a ser el pecado. Entonces, para que estemos preparados, siempre les recomiendo tengamos una libretica, algo en que anotar, porque se nos olvida. Y subrayando la Biblia hay que subrayarla, hay que escribirla, hay que trabajarla, para que así también vaya quedando también grabadita también en nuestro corazón. Bueno, un saludo especial para todos aquellos que nos están viendo, para sus familias. Qué bueno que nos estén acompañando. Podemos replicar esta enseñanza para que todos hagamos este seminario de vida en el Espíritu, que lo vamos a finalizar con nuestro encuentro en Casa del Padre Celestial el día 6 de junio, en jornada de 8:30 a 4 de la tarde. Vamos a estar con Alvarito, va a estar el Padre César Rosso, y el invitado más importante, el Espíritu Santo. Nos va a acompañar Jesús Sí. Jiménez, que es una persona muy especial, una persona que está muy ungida, tiene una voz preciosa, una persona que va cantando y el Espíritu Santo va orando a través de su música. Eh, Creo que no se me olvida nada con respecto a ese día, ¿no? Estar preparaditos. Bueno, y para las personas que no puedan, que no están aquí en Bogotá, pues ustedes van a su parroquia, busquen una misa. Yo creo que casi todas las parroquias ahora hay misa en la noche, el día antes o sea, el sábado antes de Pentecostés hay misa. O sea, de alguna manera hacer algo especial, pero lo más importante para que nos vayamos preparando, que el Espíritu Santo es el que toca y se mueve como Él quiere en nuestros corazones, ¿no? Alvarito, una oración, una invitación y una oración final para todos. Mis bendiciones para que nos sigan acompañando en estos programas que vamos a estar trabajando. Se nos fue el audio, Alvarito. ¿Y me oye? Ya, ahora sí, sí. Mil bendiciones para todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo y esperemos que nos sigan acompañando. Padre de amor, Dios de bondad, queremos presentarte a cada persona que está recibiendo esta enseñanza a través de estas ondas hercianas del Internet, allá donde se encuentra, Señor. Toca esos corazones. Pedimos, Jesús, que seas tú en este momento con el aliento, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, visitando estos corazones de una manera extraordinaria y sobrenatural. Ven sobre cada persona que hoy nos escucha, que hoy nos sintoniza. En el nombre glorioso de Jesús, la bendecimos en tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Mil bendiciones para cada uno. Un abrazo, Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.